El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 60. Sangreal, 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 sangre real, santo grial. Todo estaba relacionado. El santo grial era María Magdalena, la madre del descendiente de Jesús. Ahí de pie en el salón mirando a Landon, Sophie se sintió invadida por una nueva oleada de desconcierto. Cuantas más piezas Tevin y Landon ponían sobre la mesa, más impredecible se volvía aquel rompecabezas. «Como ves, querida», dijo Tevin acercándose a una estantería, «Leonardo no es el único que ha intentado decirle al mundo la verdad sobre el Santo Grial. La descendencia real de Jesucristo la han documentado exhaustivamente muchos historiadores». Pasó el dedo por una hilera de libros. Sophie se adelantó un poco y leyó los títulos. La revelación templaria, guardianes secretos de la verdadera identidad de Cristo. La mujer de la vasija de alabastro, María Magdalena y el Santo Grial. La diosa en los evangelios, en busca del aspecto femenino de lo sagrado. Y este tal vez el más conocido de todos, dijo Tevin, sacando del estante un viejo ejemplar de tapadura y entregándoselo. El enigma sagrado, el aclamado bestseller internacional. Sophie alzó la vista. ¿Un superventas internacional? No había oído hablar nunca de él. Era demasiado joven cuando se publicó. La verdad es que en la década de 1980 causó cierto revuelo. Para mi gusto, sus autores incurrieron en sus análisis en algunas interpretaciones criticables de la fe, pero la premisa fundamental es sólida y a su favor debo decir que lograron acercar al gran público la idea de la descendencia de Cristo. ¿Y cuál fue la reacción de la Iglesia? De indignación, claro. Pero eso ya se esperaba. En el fondo se trata de un secreto que el Vaticano ya había intentado enterrar en el siglo IV. En parte esa es la razón de las cruzadas, recopilar y destruir información. La amenaza que María Magdalena representaba para los hombres de la Iglesia primitiva era potencialmente de unas proporciones enormes. No solo era la mujer a quien Jesús había encomendado la tarea de fundar la Iglesia, sino que además era la prueba física de que la recién proclamada deidad había engendrado un descendiente. Y la Iglesia, para defenderse del poder de Magdalena, perpetuó su imagen de prostituta y ocultó las pruebas de su matrimonio con Jesús, restando así credibilidad a la posibilidad de que hubiera tenido descendencia y fuera por tanto un profeta mortal. Sophie miró a Landon, que asintió una vez más. Sophie, las pruebas históricas que avalan todo esto son muy sólidas. Reconozco, prosiguió Tevin, que las acusaciones son horrendas, pero debe comprender las poderosas motivaciones de la Iglesia para llevar a cabo una confabulación de semejantes proporciones. No habrían sobrevivido nunca si se hubiera hecho público que Cristo había tenido descendencia. Un hijo suyo habría mimado cualquier idea de divinidad asociada a él, y por tanto habría sido el fin de la Iglesia cristiana, que proclamaba ser el único vehículo a través del cual la humanidad podía acceder a lo divino y entrar en el reino de los cielos. La rosa de 5 pétalos, dijo Sophie, señalando el lomo de uno de los libros de Tevin, la misma que hay en la caja de Palisandro. Tevin miró a Landon y sonrió. Tiene buen ojo, dijo. Para el priorato ese es el símbolo del grial, añadió dirigiéndose de nuevo a Sophie. María Magdalena. Como la Iglesia prohibió su nombre, Magdalena empezó a conocerse a través de seudónimos, el cáliz, el santo grial o la rosa. Se detuvo un instante. La rosa está relacionada con la estrella de 5 picos, el pentáculo de Venus y con la rosa náutica. Por cierto que la palabra rosa en inglés, francés y alemán, entre otras lenguas, es rose. Rose, añadió Landon, es un anagrama de Eros, el dios griego del amor sexual. Sophie lo miró sorprendida antes de que Tevin siguiera con su exposición. La rosa siempre ha sido el símbolo de la sexualidad femenina. En los primitivos cultos a la divinidad femenina, los 5 pétalos representaban los 5 estadios de la vida de la mujer: el nacimiento, la menstruación, el alumbramiento, la menopausia y la muerte. Y en la época moderna, los vínculos de la rosa con la feminidad se consideran de índole más visual. Miró a Robert. Tal vez el experto en simbología pueda explicártelo. Robert dudó un instante que se prolongó demasiado. «Ay, Dios mío, qué mojigatos son los americanos», protestó Tevin, volviéndose para dirigirse a Sophie. Lo que a Robert le da vergüenza decir es que el capullo abierto se parece a los genitales femeninos,
a la flor sublime por donde la humanidad entra en este mundo. Y si alguna vez ha visto alguna obra de la pintora Georgia O'Keeffe, sabrá exactamente de qué le estoy hablando. La cuestión, intervino Landon acercándose de nuevo a la librería, es que todos estos libros reivindican con fundamento un mismo hecho. Que Jesús tuvo un hijo, dijo Sophie, aunque seguía dudando. Sí, dijo Tibing, y que María Magdalena era el vientre en el que se perpetuó su linaje real. El priorato de Sion en nuestros días sigue venerando todavía a María Magdalena como diosa, como santo grial, como rosa y como madre divina. En la mente de Sophie volvió a aparecer el ritual del sótano. Según la hermandad, prosiguió Tibing, María Magdalena estaba encinta en el momento de la crucifixión. Para garantizar la seguridad de la hija que nacería, no tuvo otro remedio que huir de Tierra Santa. Con la ayuda del amado tío de Jesús, José de Arimatea, María Magdalena viajó en secreto hasta Francia, conocida entonces como la Galia. Aquí, entre la comunidad judía, halló refugio, y fue aquí en Francia donde dio a luz a su hija, que se llamó Sara. Sofía alzó la vista. ¿Se sabe incluso el nombre de la niña? Y bastante más que eso. Las vidas de María Magdalena y de Sara fueron minuciosamente documentadas por sus protectores judíos. Tenga en cuenta que aquella niña pertenecía al linaje de los reyes de Judea, David y Salomón. Fueron innumerables los estudiosos de esa época que escribieron crónicas sobre los días de María Magdalena en Francia, incluido el episodio del nacimiento de Sara, y sobre el subsiguiente árbol genealógico. Sophie no salía de su asombro. ¿Existe un árbol genealógico de Jesucristo? Sí, claro, y se cree que es una de las piedras angulares de los documentos del Sangreal, una genealogía completa de los primeros descendientes de Cristo. ¿Pero de qué sirve un detallado árbol genealógico de los descendientes de Jesús? Eso no es prueba de nada. Los historiadores no pueden demostrar su autenticidad. Tampoco se puede demostrar la autenticidad de la Biblia, replicó Tibing soltando una carcajada. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que la historia la escriben siempre los vencedores. Cuando se produce un choque entre dos culturas, el perdedor es erradicado y el vencedor escribe los libros de historia. Libros que cantan las glorias de su causa y denigran al enemigo conquistado. Como dijo Napoleón en cierta ocasión, ¿qué es la historia sino una fábula consensuada? Sonrió. Dada su naturaleza misma, la historia es siempre un relato unilateral de los hechos. Sophie nunca se lo había planteado así. Los documentos del Sangreal nos cuentan simplemente el otro lado de la historia de Cristo, y al final escoger con qué lado de la historia nos quedamos se convierte en una cuestión de fe y de exploración personal, pero al menos la información ha sobrevivido. Los documentos del Sangreal contienen decenas de miles de páginas de información. En los relatos que han hecho testigos de primera mano del tesoro del Sangreal se describe que éste es trasladado en 4 enormes arcones. En ellos está contenido lo que se conoce como documentos puristas, miles de páginas de papeles, anteriores a la época de Constantino, no manipulados, escritos por los primeros seguidores de Jesús, que lo reverenciaban absolutamente en tanto que maestro y profeta humano. Circulan rumores de que en el tesoro también está incluido el documento Q, del que hasta el Vaticano admite su existencia. Supuestamente se trata de un libro con las enseñanzas de Jesús escritas, tal vez de su puño y letra. ¿Escritos del propio Cristo? Por supuesto, dijo Tibing. ¿Por qué no podría Jesús haber llevado un registro de su ministerio? En aquellos tiempos casi todo el mundo lo hacía. Otro documento explosivo que se cree que forma parte del tesoro es un manuscrito conocido como Diario de Magdalena, el relato personal de María Magdalena sobre su relación con Jesús, su crucifixión y su estancia en Francia. Sophie se quedó en silencio un buen rato. ¿Y estos 4 arcones con documentos son el tesoro que los caballeros templarios encontraron bajo el templo de Salomón? Exacto. Los que los convirtieron en una orden tan poderosa, los que han sido objeto de tantas búsquedas del Grial a lo largo de toda la historia. Pero usted ha manifestado que el Santo Grial es María Magdalena. Si lo que la gente anda buscando son documentos, ¿por qué dice entonces que buscan el Santo Grial? Tibing la miró con expresión más serena. Porque el lugar donde se ocultaba el Santo Grial incluía también un sarcófago. Fuera una ráfaga de viento ululó entre los árboles. El tono de Tibing era más pausado.
La búsqueda del Grial es literalmente el intento de arrodillarse ante los huesos de María Magdalena, un viaje para orar a los pies de la destacada, de la divinidad femenina perdida. Sofía abrió mucho los ojos, maravillada. ¿O sea que el lugar donde se ocultaba el Santo Grial es en realidad una tumba? Tevin entornó los ojos color avellana. Sí, lo es. Una tumba que contiene los restos de María Magdalena y los documentos que cuentan la verdadera historia de su vida. En el fondo, la búsqueda del Santo Grial siempre ha sido la búsqueda de Magdalena, la reina agraviada, enterrada con las pruebas que demostraban los derechos de su familia a reclamar un puesto de poder. Sofía guardó unos momentos mientras Tevin tomaba aliento. De su abuelo había cosas que aún seguía sin entender. Así que, dijo al fin, durante todos estos años los miembros del priorato han asumido la responsabilidad de proteger los documentos del Sangreal y la tumba de María Magdalena. Sí, pero la hermandad tenía también otra misión, proteger a la propia descendencia. El linaje de Cristo ha estado en continuo peligro. La Iglesia primitiva temía que si se permitía que el linaje se perpetuara, el secreto de Jesús y Magdalena acabaría aflorando y desafiando los cimientos de la doctrina católica, que necesitaban de un Mesías divino que no hubiera tenido relaciones sexuales con mujeres ni se hubiera casado. Con todo, el linaje de Cristo se perpetuó en secreto en Francia hasta que en el siglo V dio un paso osado al emparentar con sangre real francesa, iniciando un linaje conocido como la Casa Merovingia. Aquello sorprendió aún más a Sophie. Todos los alumnos de las escuelas de su país sabían quiénes eran los merovingios. Los merovingios fundaron París. Sí, esa es una de las razones por las que la leyenda del Grial es tan rica en Francia. Muchas de las misiones vaticanas para encontrar el Santo Grial eran en realidad búsquedas encubiertas para erradicar a los miembros de la familia real. ¿Ha oído hablar del rey Dagoberto? Sophie recordaba vagamente aquel nombre de un relato horrendo que le habían contado en clase de historia. Era un rey de Francia, ¿no? ¿No es aquel al que apuñalaron en el ojo mientras dormía? Exacto, asesinado por el Vaticano y por Pipino de Heristal, que estaban confabulados. A finales del siglo VII, con el asesinato de Dagoberto, la dinastía merovingia prácticamente desapareció. Por suerte, su hijo, Sigeberto, logró escapar secretamente del ataque y perpetuó el linaje que más tarde incluyó a Godofredo de Bouillon, fundador del priorato de Sion. Él mismo, intervino Landon, que ordenó a los templarios recuperar los documentos del Sangreal del Templo de Salomón para demostrar los vínculos hereditarios de los merovingios con Jesucristo. Tevin asintió con convicción. El moderno priorato de Sion tiene una misión trascendental. La suya es una triple responsabilidad. La hermandad debe proteger los documentos del Sangreal. Además, debe hacer lo mismo con la tumba de María Magdalena y, por supuesto, debe nutrir y proteger el linaje de Jesús, es decir, a los pocos miembros de la dinastía merovingia que han sobrevivido hasta nuestra época. Aquellas palabras resonaron en la inmensa sala y Sophie sintió una extraña vibración, como si en sus huesos resonara una nueva verdad. Descendientes de Jesús que han sobrevivido hasta nuestra época. La voz de su abuelo volvió a susurrarle al oído. Princesa, debo contarte la verdad sobre tu familia. Un escalofrío le atravesó la carne. Sangre real. No se atrevía ni a imaginarlo. Princesa Sophie. Sir Lake. Las palabras del mayordomo atronaron desde el intercomunicador de la pared y Sophie dio un respingo. ¿Podría venir un momento a la cocina? Tevin frunció el ceño ante aquella importuna intromisión. Se fue hasta el intercomunicador y pulsó el botón. Remy, como ya sabes, estoy ocupado con mis invitados. Si nos hace falta algo de la cocina, ya nos arreglaremos solos. Gracias y buenas noches. Necesito hablar un momento con usted antes de volver a acostarme, si es tan amable, señor. Tevin gruñó y pulsó de nuevo el botón. Pues date prisa, Remy. Se trata de un asunto doméstico, señor, y no creo que a sus invitados les interese demasiado. Tevin no daba crédito a lo que oía. ¿Y no puede esperar hasta mañana? No, señor, no le llevará ni un minuto. Tevin entornó los ojos y miró a Landon y a Sophie. A veces no sé quién está al servicio de quién. Volvió a presionar el botón. Voy para allá, Remy.
¿Te llevó algo? Unas tenazas para cortar las cadenas que me esclavizan. Remy, no sé si eres consciente de que si sigues trabajando para mí es única y exclusivamente por lo bien que cocinas el solomillo a la pimienta. Eso es lo que dice usted, señor.